Vimos hasta ahora de los tres utilitarios principales de lo que es la suite de oficina, los sistemas Office. Hemos visto lo que era el procesador de texto, write, lo que era la planilla de cálculo, en nuestro caso Calc, y ahora vamos a ver lo que es el gestor de base de datos. Y antes de empezar a analizar cómo es el programa base, que es el que utiliza LibreOffice para gestionar las bases de datos, vamos a ver una pequeña introducción a qué es una base de datos. O sea, para que ustedes tengan un poquitito la idea de que en realidad hay una teoría general de base de datos que es la que guía el funcionamiento de la mayoría de los programas. Así que, en primer lugar, lo que tenemos que pensar es cómo es la administración de datos. O sea, un dato no es igual a información. Ese es el primer concepto que se tiene que tener. Un dato es un elemento que contiene una propiedad de un evento o de algún elemento. Información es el análisis que surge al analizar un conjunto de datos. Entonces, cuando yo hablo de datos, vamos a tomar por ejemplo una factura. Hagan un talonario, piensen en una factura, la hojita en la cual escriben ustedes un montón de datos. Ahora bien, la hojita, ¿qué es lo que tiene? Tiene datos. La fecha, el número de factura, el cliente, la dirección del cliente, su condición frente al IVA, la cantidad de artículos que fue comprando, la cantidad, el precio unitario de cada artículo, el subtotal y el total de la factura, incluso la forma de pago. ¿Pero eso en realidad nos da alguna información? No. Es la descripción de una operación de compra. Eso es lo que conlleva en sí el elemento factura. Ahora, si yo tomo el conjunto de las facturas, el talonario de todas las facturas, ahí puedo obtener información. ¿Y cuál va a ser la información? Y bueno, yo por ejemplo tomo las fechas y los importes totales de cada factura y digo, el total de la facturación entre tal fecha y tal fecha fue tanto. El promedio diario fue tanto. Lo único que hago es hacer una serie de cálculos con cuál fue la fecha de la primera factura, la fecha de la última factura, sumo todos los totales, tengo la fecha, puedo dividir por mes, puedo dividir por semana, es decir, la cantidad de ventas de tal semana fue tanto. Y fíjense que ahí lo que estoy es generando información. Hago un análisis de los datos y obtengo una información. O sea, obtengo un valor, como se dice en sistema de información, superior al que poseen los datos. Y eso me va a servir, por ejemplo, para administrar mi negocio. Entonces, que queden claro que una cosa es dato y que otra cosa es información, ¿no? Entonces, el dato es un elemento unitario, es una propiedad de algo. Entonces, ¿cómo se describe ese dato? ¿Cómo lo puedo describir? En primer lugar, por los atributos del dato. Puede ser un nombre, puede ser una fecha, puede ser un número. Puede ser, también lo puedo describir por una muestra. Yo puedo hacer una foto. Si ustedes utilizan Home Banking para pagar una factura, ustedes dicen qué ente es, ponen el código de pago electrónico y en lugar de traerle elementos o los datos de esa factura, les trae una foto, o sea, les trae una muestra y con eso ustedes validan que esa es la factura que quieren pagar. Y después lo pueden describir por la representación. Si yo tengo una fecha como dato, yo puedo decir, bueno,
tomo 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el año, 4 dígitos para el año, o puedo poner el número, o lo puedo hacer literal, decir hoy es el 26 de marzo de 2018. Esa es una forma literal. Pero esa es la forma de representación. Y describo qué es lo que necesito para hacerlo. Entonces, de esa manera, describo los datos. La segunda manera de ir administrando los datos es cómo los organizo. Veamos el antiguo concepto de talonario. Ustedes tienen un montón de facturas, tienen un talonario con todas las facturas. Obviamente la organización de ese talonario de facturas es cronológica, porque a medida que ustedes van haciendo facturas, van en forma correlativa almacenando los datos, o sea, los datos están organizados en forma cronológica. Un fichero con los que tienen los clubes de fútbol, con los nombres de todos los asociados del club, los que no usan computadora todavía, tienen una fichita con cada persona, los médicos también, que son otras personas reacios a usar la tecnología. Una fichita. ¿Y cómo están ordenados? Y bueno, están ordenados alfabéticamente. Esos datos, que son los pacientes, los nombres de los socios, están ordenados, de alguna manera los organizo. Y después tiene que haber un método de recuperación, que tiene mucho que ver con la organización de los datos. Si yo tengo organizado mis facturas cronológicamente, cuando yo busque una factura en particular, voy a tener que recurrir cronológicamente. ¿En qué fecha hice esa factura? Cuando yo quiero ver un socio o un paciente, en el caso de la fichita de los médicos o la fichita de los clubes de barrio, van buscando alfabéticamente hasta encontrar la persona. Entonces, hay una recuperación de esos datos. Obviamente, uno lo utiliza para ver la información. Cuánto le vendía a fulano, qué datos tiene el paciente, su obra social, la historia clínica, o el club de barrio, cómo está con las cuotas, qué actividades realiza dentro del club. Entonces, el concepto de administración de datos en realidad abarca 3 aspectos principales: la descripción, la organización y la recuperación de datos. Cuando yo tengo todos esos elementos, puedo decir que tengo una base de datos. ¿Está bien? Bien. Eso mismo, con el avance de la computación, ha hecho que fuéramos transfiriendo esa forma de administración de datos a una computadora. Entonces, esos sistemas de almacenar las facturas, las historias clínicas, ha pasado a una computadora. En los primeros tiempos en los cuales se hizo ese volcado, se hizo de forma en la cual hoy la denominamos ambiente tradicional de procesamiento de archivos. O sea, guardaba todos los datos en un archivo, mediante un programa los cargaba, ese mismo programa se encargaba de alguna manera de organizar los datos, y el sistema de recuperación era un sistema de búsqueda de información en ese archivo. Ahora bien, ese sistema, como vamos a ver, no era precisamente un sistema eficiente, tenía una serie de problemas, y por eso se generaron programas específicos para administrar esos datos, a los cuales ya se empezó a denominar base de datos. Entonces pasamos de un ambiente tradicional a un ambiente de administración de base de datos. Y el software fue siguiendo el mismo camino. O sea, fue evolucionando como evolucionaron los sistemas operativos, que es la madre de todos los programas. Esto también. Fueron estructuras de carga y recuperación de datos. Después se hizo mecanismos de vinculación de datos, generando distintos tipos de estructuras. Hasta que finalmente las bases de datos trabajan utilizando el mecanismo de cliente-servidor. Mecanismo que ya vimos en
el sistema operativo. Yo tenía un programa que administraba los archivos, que es el servidor de esos datos, y un programa cliente para consultar o agregar nuevos datos. Esto es más o menos una descripción general. Independientemente de que sea un sistema manual, un sistema tradicional o un sistema ya con un administrador de base de datos computarizada, las bases de datos o los sistemas de base de datos se describen mediante un modelo, así como utilizábamos al principio para la arquitectura de las computadoras, para los modelos de comunicación utilizábamos modelos. En las bases de datos también se utiliza un modelo que se llama modelo ANSI-Spark, que es un modelo conceptual para ver cómo funcionan las bases de datos, en los cuales básicamente hay 4 niveles. El nivel externo, que está orientado a los usuarios, o sea, cómo los usuarios ven e interactúan, y intervienen en este nivel los programadores y los usuarios de la base de datos. En ese caso van a ser el que programa un sistema de administración de base de datos y el que los usa. El nivel conceptual, habíamos dicho que ese nivel conceptual tenía que ver con la organización, o sea, cómo relaciono todos los datos y ese conjunto de datos que voy a llamar entidad dentro de la base de datos. Y acá intervienen nuevamente programaciones y una orientación específica de la ciencia de la computación que tiene que ver con administradores de base de datos. Después, a nivel interno, que es la tercera capa, está básicamente orientado a lo que es las estructuras de las entidades, o sea, la descripción de los datos. Acuérdense, como vimos antes, que yo tenía descripción, organización y recuperación. Entonces acá tengo recuperación, organización y descripción de los datos. Dijimos que este nivel interno estaba orientado a la estructura de la entidad. Los que trabajaban acá son básicamente administradores de base de datos y programadores de sistemas, gente que ya trabaja a un nivel más avanzado que la programación de sistemas, o sea, ya interacciona con el sistema operativo, mientras el programador de aplicación interactúa con los usuarios. Y por último, el nivel físico de lo que es el nivel de datos. Y ahí tiene que ver cómo almaceno físicamente esos datos. Y acá directamente solamente interviene un programador de sistemas. Esto para que ustedes tengan el panorama de cómo está construida una base de datos. Ustedes van a trabajar a nivel externo, van a trabajar a nivel conceptual, si bien el sistema de organización ya va a estar definido por el programador del administrador de base de datos, y a nivel interno porque van a describir cuáles son las características de los datos que van a utilizar.